Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, el uso de contratos estándar internacional, el cual hemos organizado el día de hoy en alianza estratégica con Lexincorp Honduras. Agradecemos a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de mucho provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A y al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. Les comentamos igualmente que se les estará compartiendo sus correos en link de YouTube junto a la presentación que se impartirá esta mañana. Y bueno, el propósito de este encuentro es ofrecer una visión clara y práctica sobre la aplicación de los contratos estándar reconocidos internacionalmente, resaltando su importancia la gestión de riesgos y cómo su correcta implementación facilita el comercio y la cooperación entre empresas y diferentes países.
A lo largo de esta jornada contaremos con la participación de un experto en materia, quien compartirá su amplia experiencia y conocimientos, guiándonos a comprender mejor las tendencias globales, los desafíos actuales y las oportunidades que surgen con la estandarización contractual. Agradecemos profundamente a nuestro conferencista e invitado especial por dedicarnos su valioso tiempo y compartir con nosotros su conocimiento en esta ponencia titulada El uso de los contratos estándar internacionales en proyectos de infraestructura de gran envergadura, con los temas antecedentes, tipos de contratos estándar, las partes de los participantes y su rol, principales conflictos en los proyectos de infraestructura, mecanismos de prevención de controversias y mecanismos de resolución de controversias. Esta mañana contamos con la presencia del abogado Benito Zelaya, socio director de LexinCorp Honduras. Benito es doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos y posee maestría en Derecho de Empresa LLM por la Universidad Católica de Chile, Arbitraje Comercial y de Inversiones por la Universidad de Alcalá y Dirección Empresarial. Además, cuenta con especialización en Derecho de la Construcción Procesal Civil, Mediación, Arbitraje y Negocios Internacionales, Georgetown University. Se ha formado en arbitraje comercial de inversión e infraestructura bajo las reglas CIAD y CC, CIAC, AA y UNCITRLA, en países como Honduras, Chile, España, Estados Unidos, con más de 20 años como conferencista. Es coautor del libro Solución de disputas en contratos de construcción en Latinoamérica y autor del artículo El arbitraje en proyectos de infraestructura en Honduras. Benito ha sido miembro de la Corte de Arbitraje y delegado por Honduras ante la Comisión de Arbitraje de la misma institución. Actualmente es presidente del capítulo hondureño del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, entre otros. Actúa como abogado, árbitro y adjudicador, asesorando proyectos de infraestructura pública y privada de gran envergadura. Sin más, le cedemos la palabra para que pueda compartir con ustedes su ponencia. Muchas gracias, Sofía, por su presentación. Muy honrado de la invitación a poder impartir esta conferencia sobre el uso de los contratos estándar internacional en los proyectos de infraestructura de gran envergadura. Es un verdadero honor compartir este espacio con ustedes para dar un tema que, aunque parece técnico, es profundamente humano. Cómo nos relacionamos, cómo construimos confianza y cómo logramos que las obras que se transforman en nuestros países lleguen a un buen puerto. Antes de comenzar, quiero darle algunos datos. La infraestructura es la columna vertebral del desarrollo económico-social, o una de las partes de la columna vertebral del desarrollo económico-social de un país. Y en Centroamérica, la construcción representa entre el 6 y el 10% del Producto Interno Bruto, pero también es uno de los sectores más expuestos a conflictos por su complejidad técnica, duración prolongada y multiplicidad de actores. Durante años, los contratos de construcción eran redactados de forma unilateral. El empleador imponía sus condiciones, el contratista asumía sus riesgos excesivos y cualquier diferencia terminaba en los tribunales con proyectos paralizados que generaban costos, grandes cantidades en abogados y pérdidas para ambas partes. De esa realidad surge la necesidad de uniformar reglas y equilibrar responsabilidades, naciendo así los contratos estándar internacionales, elaborados por organismos que reúnen décadas de experiencia global. En nuestra región Centroamérica hemos aprendido que no basta con construir, hay que construir bien, con reglas claras, roles definidos y mecanismos que permitan resolver diferencias sin detener el progreso. Porque en la construcción, como en la vida, los conflictos no se vistan, se gestionan. Y es ahí donde entran los contratos de estándar internacional y que hoy son el idioma común del desarrollo global. Es por ello que cuando se me planteó la oportunidad de poder brindar una presentación, escogimos un tema que es de mucho interés para lo que estamos viviendo actualmente en nuestros países en relación al desarrollo de proyectos. Como antecedentes, podemos mencionar
Como antecedentes podemos mencionar que los proyectos de infraestructura han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada país. Y esto va en relación a eh, oportunidades de contratos gobierno a gobierno, que se llama G2G, que son contratos colaborativos, que son unos modelos de negocio que están teniendo mucho auge en estructuras avanzadas en desarrollo de proyectos como Brasil, Perú, Chile, México, y que son manejados por asistencias técnicas o los llamados PMOs, el Project Manager Officer. ¿Qué hacen estos? Pues bueno, hacen una asistencia técnica para encontrar por la vía de transparencia, por la vía de procesos y por la vía de la administración de estos procesos y de la gerencia contractual, los mejores modelos de negocio para los contratos donde la gestión contractual sea una labor preventiva para evitar estos conflictos. Y es de eso que vamos a hablar. ¿Cuáles son estos tipos de contratos estándar? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son los participantes y sus roles en la infraestructura? ¿Cuáles son los mecanismos de prevención de controversia y cuáles son los mecanismos de resolución de controversia en proyectos de construcción? Ustedes me dirán, bueno, los mecanismos de prevención no son los mismos mecanismos de resolución. Bueno, dentro de los mecanismos de resolución de controversia se encuentran los mecanismos de prevención. La diferencia son los momentos, que los de prevención actúan durante el proyecto y que los de resolución actúan a posteriori del proyecto. Dicho lo anterior, comenzamos a hablar con un breve antecedente e introducción en nuestro país con la definición de lo que es el contrato de obra pública, que es donde nace el fundamento jurídico y la naturaleza jurídica de los contratos que hoy en día vamos a hablar. Hoy nos vamos a enfocar en los contratos de construcción de gran envergadura, que por lo general no necesariamente tienen que ser solo contrato de obra pública entre gobierno y gobierno, pueden ser entre privados, pero por lo general los de gran envergadura son contratos de obra pública con modelos específicos o muy especializados en que el contratante mayormente es los estados. ¿Sí? Entonces, el contrato de obra pública establecido en el artículo 64 de la Ley de Contratación del Estado es celebrado por la administración con una o más personas naturales para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes que tengan naturaleza inmueble o la relación de los trabajos que modifiquen la forma o la sustancia del suelo de su suelo o cambio en precio. ¿Qué sucede? Y vamos a poner en contexto cuáles son los proyectos de gran envergadura hoy en día que se están gestando en Honduras y en la región. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el tema de el Estadio de El Salvador. Es un proyecto de gran envergadura, un proyecto de alrededor de 150, 200 millones de dólares. El proyecto que ya no está tan vigente, pero la segunda etapa de la adenda de construcción del Canal de Panamá. Es un proyecto insignia vigente desde hace algunos años, pero que sigue construyéndose. Es un proyecto de tracto sucesivo que tiene obras adicionales y genera más de 5.000 millones de dólares. Otro de los proyectos, hablando un poco ya acercándonos a nuestra región, pues hay proyectos en cartera de hospitales, proyectos hidroeléctricos, proyectos de represas de multipropósitos y muchos proyectos carreteros que unen, pues, eh, eh, por ejemplo, diferentes carreteras o anillos periféricos. Y esto es lo que se llama el contrato de obra pública, donde se gesta entre un Estado y un particular o una empresa en la cual pues, se le ha encomendado el desarrollo de una obra de infraestructura. ¿Qué otro tipo de contrato existe dentro de nuestro ordenamiento en donde se encuentra una estandarización? Los contratos de socio público-privados, estos están en la Ley para la Promoción y la Protección de Inversiones, establecidas según el Decreto 51/2011, que fue promulgado el 27 de mayo de ese mismo año, en virtud que el Estado estableció como prioridad nacional la generación de inversión privada y la creación de fuentes de empleo. Y aquí es algo muy importante y voy a retroceder a la filmina anterior, que en virtud de la política de Estado en relación a las inversiones es como se gestan o se va a tener el apetito de desarrollo de la infraestructura que va a generar de un 6 a un 10% o aún más, como por ejemplo en Panamá, que representa de 14 al 16% del Producto Interno Bruto.
¿Qué pasa con este 14 al 16% del Producto Interno Bruto? Genera la rueda de lo que ya le llamo yo la rueda de la economía. ¿Qué pasa? Se genera trabajo, ¿sí? Estos empleados o colaboradores tienen que comer, tienen que pagar alquiler, tienen que comprar y genera pues mucho recurso y flujo económico alrededor de estos proyectos. Desarrollan las zonas donde están estos proyectos vinculados, por ejemplo, en los diferentes puntos donde están vinculados los proyectos, por ejemplo, del puerto, el proyecto del aeropuerto, el proyecto de un hospital, crea una economía y un ecosistema alrededor de cada uno de estos desarrollos. Entonces, es importante esto porque dependiendo de esa planificación estratégica para desarrollo de proyectos, es como se va a manejar el crecimiento de una economía. Y dentro de eso, pues existe el modelo principal que es el contrato de obra pública. Después de eso, venimos a un contrato de concesión en algún momento que ha evolucionado a lo que se llama contrato de asocio público-privado y que me he enfocado en estos dos contratos que están regulados en nuestra legislación para encontrar los modelos de negocio estandarizados. Así que ya está establecido ahí el artículo, no voy a detenerme un poco en leerlo. Esta presentación se les va a compartir y así vamos aprovechando el tiempo. Pero es importante comentar, tal vez para la audiencia, por si no están muy familiarizados, en qué punto estamos en el tema de los contratos de asocio público-privados en tema de infraestructura. Con el nacimiento de los contratos de la ley de APPs, como se llama, surgieron dos instituciones. Una primero que era la Comisión de Alianza Público-Privada, Coalianza, extinta Coalianza, en la cual después pasó a un proceso de liquidación y se creó el Consejo Superior de APPs, que existe vigente, aunque no integrado, que es la encargada de estructurar los proyectos de APP. Después de esto, o intermedio a esto, cuando se creó Coalianza, se creó la Superintendencia de Socios Públicos Privados, que es el ente regulador, ¿verdad? Para poder tener la veeduría y control del cumplimiento de la distribución de obligaciones y riesgos en los contratos de APP ya vigentes. Hay alrededor de 14 a 17 APPs que están vigentes, ¿verdad? A veces no las vemos, pero solo pensamos tal vez en las que están más visibles, aeropuerto y la carretera del CA5. Sin embargo, hay otros proyectos, ¿verdad? También que están vigentes bajo este modelo de contrato. ¿Cuál es el estatus actual? Bueno, el Consejo Superior de APPs no se ha integrado por un cambio de estructura administrativa, sin embargo, sigue vigente y existe la oportunidad de poder generar tanto contratos de asocio público-privados, las llamadas asocios público-privados, que es cuando el Estado, a través de su priorización de necesidades, llama a concurso o a una licitación pública doméstica o internacional para que empresas puedan presentar iniciativas, ¿verdad?, para asociarse, donde el Estado pone un bien para que sea administrado por un tercero o que se le dé la concesión para poder explotar dicho recurso. Esta es, digamos, la versión moderna de las concesiones. Es una concesión nada más con un régimen especial, ¿verdad? Donde ya se va cuidando el tema de la estandarización de la distribución de las obligaciones y los riesgos de cada una de las partes. El Estado actúa en su poder, en su calidad de particular, no actúa en su poder de imperio. El Estado no actúa en un poder realmente de supremacía, sino que actúa como un particular, habiendo otorgado la concesión con derechos y prerrogativas que se generan en las condiciones particulares. Es ahí donde se complementa este tipo de contratos con algunos fundamentos jurídicos como la Ley de Protección y Promoción a las Inversiones. Ahora he escuchado del Consejo Nacional de Inversiones, que también fue creado para administrar o para fomentar una agilidad en la atracción de las inversiones, donde existe una ley que le llaman Fast Track para poder diligenciar con una mayor eficiencia toda la permisología que llevan estos proyectos. ¿Qué conlleva, por ejemplo, un proyecto de una carretera? Bueno, servidumbres de paso, licencias ambientales, estudios y todos estos requisitos que se necesitan para poder construir, pues son procesos administrativos donde se necesitan permisos dentro de las instituciones del Estado. Es importante conocer todo esto como antecedente para poder llegar a entender del por qué se necesita para este tipo de proyectos los estándares internacionales. Dicho lo anterior,
podemos decir que los contratos de socio público-privado pues tienen, digamos, eh, tres participantes, ¿no? Tres participantes. Uno es el estructurador, que era el extinto Coalianza, ahora el Consejo Superior de APPs. Tiene el concedente, que es, digamos, la entidad del Estado que detenta el bien, que esto es administrado por el decreto ejecutivo o decreto legislativo por mandato del ejecutivo o legislativo, que pueda administrar, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, o la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? O cualquier institución que tenga en su portafolio un bien que deba explotarse, ¿verdad? Entonces hablamos del concedente, el estructurador, el concedente y el ente regulador o supervisor, que es la Superintendencia de Asociados Públicos Privados. Y bueno, ¿cómo nace esto? Pues bueno, ya lo dije con la iniciativa privada en el artículo 2 de la ley de promoción y asocio público-privado, que después cambió a la ley de APPs. Existe también dentro de esta misma normativa los contratos de participación público-privada y los contratos de iniciativa privada. Les había hablado anteriormente que dentro de estos contratos existía cuando la necesidad surge del Estado, pero a veces hay necesidades que surgen del Estado y el Estado tiene claro cuál es el alcance de lo que necesita. Y es ahí cuando es la socio público-privada. Pero también existen las iniciativas privadas, cuando es el privado, ante el conocimiento de una necesidad del Estado, pero que no tiene determinado todavía el alcance, y es donde se llama a una licitación o a una invitación para que el privado pueda presentar una iniciativa que con su conocimiento y expertise pueda diseñar una solución para ese proyecto. Ya hago un enunciamiento aquí en nuestra ley para que ustedes puedan tener un conocimiento y puedan pues auscultarla y leerla, ¿verdad? Donde están las modalidades, donde está el contenido y donde están sus principios. Ahora entrando un poco ya en la materia, eh, es importante mencionar por qué necesitamos un estándar internacional, ¿sí? Bueno, esto tiene una historia, ¿no? Esto tiene una historia porque surge de la necesidad, como lo dije al inicio en el antecedente, de crear principios, procesos, políticas y cláusulas estándar donde los inversionistas tengan, número uno, seguridad jurídica y tengan un modelo para poder invertir y poder llegar a contratar en el mundo, no solo en Honduras, ¿verdad? Y dos, es para que el ente financiador o el fondo de inversión, banca multilateral o cualquier inversionista, ¿verdad? Tenga la seguridad jurídica de dónde puede resolver sus conflictos, ¿verdad? Estas reglas son conocidas por todos, ya no hay un modelo de contrato que inventar, ya hay estándares que vamos a hablar más adelante. Facilitan la integración de las diferentes culturas empresariales. Ahí ya no hay un problema de negociación en relación si es una cultura asiática, si es una cultura anglosajona o si es una cultura latina en relación al alcance de este objeto de contratos. Reduce esfuerzos a lo largo del proceso de licitación y contratación porque ya hay un estándar. Aporta transparencia al proceso porque no encontramos modificaciones que salen, digamos, de la esfera del conocimiento y la seguridad que se había brindado en esa estandarización. Permite concentrar esfuerzos en los aspectos técnicos y organizativos y no en ver un procedimiento administrativo de cómo va a ser de acuerdo a la institución o país o a la normativa interna. Esto se eleva, ¿verdad? De acuerdo al sometimiento que un Estado voluntariamente se somete. ¿Dónde se somete en Honduras a estos estándares? Les hablé primero del contrato de obra pública establecido en la Ley de Contratación del Estado, pero también en el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado que establece que en los proyectos de infraestructura de gran envergadura podrá utilizar contratos estándar y especifica o clasifica literalmente qué tipo de contrato, FIDIC, y también especifica qué tipo de cláusulas tipo puede utilizar, que son las cláusulas tipo ICC. Pero van un poco más allá y ahí deberíamos sentirnos orgullosos porque tenemos una normativa de avanzada realmente en toda América Latina e Iberoamérica, inclusive, en el cual ya establece y te da una guía de qué rumbo poder tomar. Esto no es eh, impositivo, esto es facultativo y positivo. Son las partes o el funcionario de turno que podrá optar por este tipo de contratos. No necesariamente
tiene que establecer este tipo de contratos, sino que puede optar a ellos. ¿Cuándo optar a este tipo de modelo de contratos? Bueno, también en el mismo artículo 3A establece y manda a su reglamento a que lo idóneo, porque también estos contratos estándar no son para todos los proyectos, por eso si se ven, si se fijan en el título, es para los proyectos de gran envergadura. ¿Y qué es gran envergadura? Bueno, es una cuantificación económica y que lleva, además de la cuantificación económica, algunas características específicas de complejidad en el tipo de proyecto. Proyectos de tracto sucesivo que pueden ser a largo plazo, que traspasan gobiernos, proyectos de gran envergadura donde existen multipartes, que ya vamos a ir hablando de eso, y que pueden venir a establecerse por esta vía a través del artículo 3A, relacionado con el reglamento de la Ley de Contratación del Estado y con las disposiciones generales del presupuesto. Año con año, en Honduras, en el Congreso, se aprueban las disposiciones generales del presupuesto, donde se establece el presupuesto general de la nación y cada institución presenta su programa operativo anual, donde presenta su lista de, digamos, su wish list de proyectos que quiere hacer, donde tiene que cuantificar, y los proyectos que están arriba de 50 millones de lempiras, según estas disposiciones generales del presupuesto, pueden optar a que se contraten por la vía de esta estandarización de contratos. Contratos FIDIC, con cláusulas tipo ICC y con mecanismos de resolución de controversia alterna, que son los tres factores de los que estamos hablando hoy, o los tres elementos. ¿Cuáles son estos mecanismos de resolución alterna? Bueno, pues el arreglo directo, la conciliación, el arbitraje, las mesas de resolución de controversias, los llamados dispute boards. Vamos llegando un poco ya al centro del asunto. Bueno, y hablando un poco, como lo mencioné, ¿qué es FIDIC? ¿No? Ustedes dirán, bueno, y estos contratos estándar de los que hablan, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué es la FIDIC? Bueno, y la FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que fue fundada en 1913, que agrupa a federaciones de ingenieros de más de 80 países. Entre sus fines destaca la del promover las buenas prácticas en los servicios de ingeniería para los que publican informes y manuales con gran influencia en el sector. Pueden consultar la página. ¿Qué pasa? Como les dije en el antecedente, los contratos estándar surgen de la necesidad de que ya no se creen estos contratos por instrucción nada más del imperativo de un Estado, sino que se nace con la idea de que se pueda construir por un equipo multidisciplinario. ¿Cuál equipo multidisciplinario? Bueno, los ingenieros que han estado en obra son los que saben realmente a dónde le aprieta el zapato, ¿no? A dónde han encontrado, digamos, esos momentos que obstruyen el avance de un proyecto, que permiten que no avance este proyecto o que bajan en eficiencia en su productividad por ciertos elementos que vamos a ir viendo más adelante. Y es por eso que este equipo multidisciplinario debe ser integrado por ingenieros constructores, ingenieros desarrolladores, diseñadores y abogados. En ese sentido, también debe vincularse a aquellos funcionarios públicos o administrativos que son los que tienen, digamos, la facultad o el rol del empleador, el cliente o el contratante, con sus sinónimos. Entonces, estos contratos FIDIC se han convertido en el modelo estándar de contrato de construcción más utilizado a nivel internacional. Su primera edición fue en 1957 y desde esa fecha se han ido generando revisiones y nuevas versiones, que a partir del año 99 surge una nueva generación y posteriormente en el 2017 la última. Quiero contarle algo, otro tema por el cual Honduras se debe sentir orgulloso. Honduras tuvo el primer proyecto en América que se llama la Represa del Cajón, en el cual utilizó un modelo de contrato FIDIC, donde hubieron alrededor de 17 subcontratistas, un proyecto que duró 7 años, con su término en tiempo y con cero margen de error en resolución de controversias, con un método alterno de solución de controversias que son las mesas técnicas de resolución de controversias, que también están establecidas en el artículo 3A de la Ley de Contratación del Estado, y que es el mecanismo que sugieren y recomiendan para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Como lo dije en la agenda, es un mecanismo preventivo para solucionar las controversias dentro del proyecto, y que su fin principal es lograr que el proyecto termine a término con eficiencia en los recursos y con tratar, a ver, de tener el menor margen de error
en los obstáculos para ejecutar ese proyecto. Entonces, los modelos FILIC representan un vehículo seguro para desarrollar inversiones internacionales, en especial proyectos PPC, ya en mano, y proyectos contratados bajo la fórmula de diseño y construcción. Ya vamos a hablar específicamente de eso. Diversos países han adoptado estos contratos como el modelo de contratación pública o se han basado en los conceptos FIDIC para crear su propio modelo. Y quiero comentarles una cosa. Les he hablado de Honduras porque estamos en Honduras, pero en la región somos pioneros por tener este modelo en nuestra legislación, pero no somos los únicos. Otro de los que son pioneros en este tema son los peruanos. Los peruanos aún así de mucho más avance que nosotros, que tienen obra pública por más de 300.000 millones de dólares y no paran de construir. Ellos tienen en su ley obligatoriedad de utilizar estos contratos y obligatoriedad de utilizar estos mecanismos de resolución de controversia. En su ley, a los proyectos de gran envergadura de 50 millones de dólares para arriba, en el caso de ellos son dólares, pues deben usar este contrato y deben utilizar estos mecanismos. Otro de los que más cercanos a nosotros en la región ha tenido a bien modificar su estructura legislativa es Costa Rica. Costa Rica también ahora tiene una ley modelo en la cual también permite, al igual que nosotros, no obliga, pero permite, ¿verdad?, utilizar este tipo de modelos. Entonces, otro de los actores importantes en este modelo de negocio para contratación de proyectos, pues, son la banca multilateral, los organismos multilaterales como el Banco Mundial, que conjuntamente con sus bancos asociados, como el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha adaptado uno de estos contratos a la dirección FIDE armonizada MDB, que ya vamos a ir viendo más adelante. Como contrato modelo de sus proyectos, lo que está contribuyendo a su difusión en gran parte de los proyectos financiados, no solo en la Unión Europea, sino que aquí en Honduras. En el año 2001 al 2007 o 9 más o menos, creo que hasta el 2011 se extendió, se creó la iniciativa de la cuenta del milenio, que fue una unidad ejecutora de proyectos financiada principalmente por Estados Unidos, donde para poder optar a ellas, creo que la mayoría ha conocido, hay que cumplir ciertos, digamos, parámetros y requisitos de transparencia, seguridad y de gobernanza, ¿verdad?, por país para poder optar a estos fondos. Pues hubo alrededor de más de ciento y pico de contratos FIIC administrados por esta unidad, donde también a feliz término, bueno, la carretera CA5 y la CA4 fueron producto de este tipo de contratos, ¿verdad? Con financiamiento por este ente, digamos, multilateral, y que además utilizaron contratos FIDIC y utilizaron mecanismos alternos de solución de controversia para su feliz término. Hubo mucho éxito en ese momento, tanto así que después de que ya no podíamos optar a esta iniciativa, pues se quedó todavía la unidad y ya después, pues ya sí fue transformándose y creo que la mayoría sabe en cómo quedó, pues lastimosamente, pues todo tiene su fin. En relación a eso, pues es importante mencionar, ya entrando en la materia y que dio un antecedente del por qué necesitamos o el por qué es válido estandarizar estos contratos por su seguridad jurídica, transparencia y la rigurosa, digamos, estándar y no tener sorpresas, pues la primera serie que se dio en 1957, que evolucionó al 99 y después al 2017, pues la famosa serie Arcoíris, ¿sí? Que establece principalmente cuatro contratos, que es el libro rojo, que son las condiciones de contratación para obras de edificación e ingeniería, que es cuando el contratante o el cliente o el empleador ya tiene el alcance y el constructor pues solo se dedica a cumplir el mandato. El libro amarillo, que por lo general se utiliza para diseñar también diseño, instalación para proyectos, obra, diseño y construcción, es cuando realmente el contratante no tiene tan claro, ¿verdad?, el alcance de lo que necesita en el proyecto. Entonces el contratista va a diseñar y presentar una opción aprobada por el empleador o cliente, ¿verdad?, y construir esto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro principalmente? Bueno, entre el rojo y el amarillo es que en el rojo la distribución de los riesgos le recae más al contratante, al cliente o empleador, y en el amarillo le recae más al diseñador. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso del libro rojo, pues ya le ha dado un mandato con un alcance específico que tiene que cumplir. Con esto no quiere decir que el contratista
no pueda levantar la mano y decir hay un error en diseño, ¿sí? Hay un error en diseño que pongo sobre la mesa para poder, digamos, solucionar, ¿verdad? Pero la responsabilidad principalmente del diseño la tiene el contratante. En el caso del libro amarillo, aquí hay una, digamos, característica muy específica, es que el contratista debe ser un experto en la propuesta para el tipo de proyecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que va a presentar un diseño y la distribución del riesgo va más enfocada hacia el contratista, como a diferencia del anterior, que era más para el contratante, ¿verdad? En el cual no puede alegar de que el diseño estaba malo porque él lo ha hecho. A grandes rasgos es eso, vamos a ir desarrollando un poquito más el tema en estos dos primeros libros. Y el libro Plata, pues, es interesante porque es un proyecto llave en mano que me imagino que muchos han escuchado, que es diseño, construcción y puede ser en algún momento equipamiento y te entrego la llave para tu operación. Eso sucede mucho con los proyectos complejos y muy técnicos como proyectos hidroeléctricos, térmicos. En el tema de energía se da mucho este tipo de proyectos y también en el tema de infraestructura, digamos, de edificios o aeropuertos, puertos, o que conlleve en realidad un diseño, construcción, operación, mantenimiento y una administración y gestión posteriormente. Este es el libro Plata. Y la versión de la banca multilateral que saca lo mejor del libro rojo, ¿sí? Y hace una combinación en realidad para los proyectos, que es el que se ha utilizado mucho en Honduras durante 10 años. Actualmente el que se está utilizando más en Honduras es el libro rojo y el libro amarillo. Pero bueno, el libro rojo tiene condiciones para obra de edificación e ingeniería. ¿Qué podemos decir? Como es el libro considerado como tradicional, que es recomendado especialmente para obras de construcción e ingeniería en que los proyectos son proporcionados por el mandante o encargados por este a terceros. Cuando dice por encargado de estos terceros se refiere a que de repente la unidad ejecutora del Estado o la entidad del Estado pues tiene su equipo técnico de desarrollo, pero sin embargo han también contratado el diseño de un proyecto. Esto ha sacado una licitación previa para el diseño de un proyecto donde delimite el alcance, que por lo general este mismo diseñador puede convertirse en el mismo supervisor del proyecto porque es él quien ha manifestado, bueno, que ha delimitado el alcance, ¿sí? En ese sentido, hay un debate en relación a eso, muy, muy seguido, en que el diseñador, que es el supervisor, o en el modelo FIDIC ingeniero, pues tiene una dualidad de funciones y es juez y parte. ¿Por qué? Porque se ha dado mucho en el tema de los proyectos cuando un diseñador es el mismo supervisor, que el supervisor dentro de sus funciones, las que tiene son las de aprobar las estimaciones de obra. Estas estimaciones de obra son los pagos por avance por la ejecución de las obligaciones contractuales. ¿Y qué pasa cuando hay un error en diseño? El supervisor juega dos roles. Uno es un representante del contratante en relación a la ejecución de la obra y el cumplimiento, y también le corresponde aprobar y el compromiso de que ese proyecto llegue a su feliz término. Sin embargo, a veces hay muchas críticas o un debate en relación a eso porque cuando ha habido circunstancias donde posiblemente hay un error en diseño y tal vez el supervisor, el contratista dice, hay un conflicto de interés porque al haber un error en el diseño, el supervisor, pues lógicamente o posiblemente, no lógicamente, no quiera aprobar, digamos, una estimación donde exista un error o haya un cambio, eso genera una ampliación entre el objeto del contrato, que puede ser en plazo y en precio, y en relación a eso, pues entra un debate. Y todo ese tipo de situaciones vamos a ir viéndolas más adelante, ¿verdad? De cómo gestarlas en relación a las partes y cuáles son los mecanismos más convenientes para hacerlos. Les dejo el concepto. Ya había hablado más o menos de los riesgos que son distribuidos entre las partes en base al principio de los riesgos compartidos, pero en este tipo de contrato los riesgos van más enfocados a el contratista, ya que se le ha delimitado, perdón, al contratante, ya que es él quien ha contratado el diseño para dárselo o entregado el diseño para que se ejecute. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos, pues, o características, pues, que los edificios y obras civil diseñados por el propietario son edificios y obras civil diseñados por el propietario o en su nombre, como dije, es el propietario, el contratante o el cliente,
quien hace el diseño. El contratista se limita a construir el diseño que le entrega el propietario. Las obligaciones de diseño del contratista se reducen a temas menores, puede ser un poco de ingeniería de valor, básicamente detalles constructivos o temas complementarios que puede sugerir también, ¿verdad? Y que deben ser aprobados por la supervisión, y métodos de ejecución de entrega, el Project Delivery System. ¿Cuál es el mecanismo de entrega que tiene que ver mucho con la planificación y la gestión del contrato para poder encontrar su mejor fin en relación a esto? Esto también obliga al cliente a tener un diseño completo antes de contratar, y hay un gran control del ingeniero, pleca supervisor, dependiendo qué tipo de modelo de contrato, pero en este caso, al hablar de contratos FIDIC, es la figura del ingeniero, que ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál es el tipo de precio o el tipo de modelo de contratos? Es precio por medición de obra realmente ejecutada. Es la estimación de la ejecución de todos los ítems de la unidad de obra ejecutada semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y que debe ser preaprobada por el ingeniero para ejecutar la misma, de acuerdo a los estándares, tanto de la oferta, tanto de los planos y las especificaciones técnicas. Ojo con esto, a veces puede existir que entre estos tres documentos haya variaciones, ¿sí? Puede ser que la oferta tenga ciertas condiciones específicas, que las bases tengan ciertas condiciones específicas, y que finalmente en el contrato se haya acordado otras. Pero dentro del contrato también existen cláusulas de priorización, de interpretación o de prioridad de interpretación de cada uno de estos documentos que he mencionado, que son parte integral del contrato. Y en caso de conflicto de interpretación en relación a qué priva primero, pues ya este tipo de contrato estándar establece cuál es la ruta a seguir. El libro amarillo, como mencioné, o el Yellow Book, pues es recomendado para los casos en el que el proyecto de ingeniería, los suministros, el montaje y la construcción son aportados por el constructor. Las estipulaciones en este tipo de contratos son muy similares al Red Book, compartiendo gran parte de sus cláusulas. Al igual que el Red Book, el contrato se perfecciona con la carta de aceptación por parte del mandante o el contratante, dirigida al constructor o a dedicación de la obra. El contrato en este caso también es administrado por el ingeniero, existiendo el mismo tratamiento de la distribución de los riesgos que el modelo Red Book. Como dije, la distribución de los riesgos es compartida, aunque en este caso la distribución de los riesgos va más equilibrada o va más del lado del contratista por los elementos ya mencionados. ¿Qué otro elemento podemos decir de este modelo de contrato? Cuando dice el ingeniero se convierte en un administrador, el ingeniero tiene muchas facultades que debe tener: transparencia, eficiencia, se convierte en el gestor y administrador del contrato, en el veedor y en el ente regulador de que se cumplan esta distribución de los riesgos y obligaciones dentro del mismo. ¿Para qué tipo de obras se utiliza este tipo de contrato? Pues para la instalación en eléctricas y mecánicas, para edificación y obra civil diseñadas por el contratista. Por ejemplo, diseño, construcción y equipamiento de un hospital. Diseño, construcción y equipamiento de una planta. Planta de desechos sólidos, planta de residuos o de aguas negras, planta de tratamiento, planta hidroeléctrica, planta de cualquier tipo de este tipo muy especializado. Pues el contratista diseña, por lo que construye su propio proyecto a su específico mecanismo de entrega o el Project Delivery System, en relación a cómo poder, de acuerdo a su política y procedimiento, en su práctica y a su experiencia de cómo va a entregar ese proyecto. Por eso es que él tiene riesgo y no puede alegar el alcance de las bases decía esto y yo me sometí a esto, sino que yo estoy proponiendo cómo lo voy a hacer. Otro de los elementos es que existe una condición por los requisitos del cliente, ¿sí? Claro que no puede ofrecer, no todo lo que ha ofrecido es todo lo que él quiere. Hay parámetros en los cuales el cliente pues ya lo ha establecido. Existe un conflicto entre la práctica del contratista y la del ingeniero, ¿sí? Porque en este caso el ingeniero no ha diseñado, y es realmente que el contratista ha puesto sus especificaciones técnicas, y el ingeniero es el que no tiene, a ver, el conocimiento del diseño, o no ha, pues, no puede decir que algo está malo cuando lo ha diseñado el contratista. No es que no pueda, tal vez lo dije mal. Es un poco más complejo, pero existe un debate en el cual, si yo fui el que diseñé y yo soy el que tengo la experiencia como contratista, pues yo soy el que puedo decir si realmente el bloque de resistencia de 2000 PSI es el que necesitamos para esto, o el bloque de 1300 PSI es el que necesitamos para esto,
fácil. Para eso hay elementos técnicos donde hay estudios de impacto de resistencia para poder determinar no lo que diga uno o lo que diga otro. Y esa es la gestión de prevención de riesgos contractuales de las que vamos a ir hablando al final de esta conferencia. ¿Cuál es el tipo de precio en esto? Ya habíamos dicho precio unitario, este es precio alzado por hitos, ¿sí? Precio alzado es un precio específico y se paga por hitos. Aquel es por avance de obras y ejecución de obras. ¿Cuál es la definición de esto? El importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a un contratista por la obra de trabajo totalmente terminada, ejecutada conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, aprobada y operada en su instalación. ¿Qué sucede? Ha hecho una oferta que a través de mi eficiencia he dicho un número específico y que no admite ninguna principalmente cláusula escalatoria, salvo que haya algún evento compensable o algún elemento que no se le atañe al contratista, ¿no? Salvo que sea un evento de fuerza mayor, un acto de Dios, cuando yo acto de Dios es un acto de la naturaleza, ¿no? O algún tema climático, o sencillamente en algún tema pueden ser temas de huelgas, ¿verdad? O temas de, a ver, hoy en día nos ha pasado a todos y todos son temas previsibles, ¿no? Tuvimos una pandemia que no necesariamente la pandemia fue un evento de fuerza mayor, sino las decisiones que se tomaron a consecuencia de la pandemia de cerrar, digamos, el tema de la circulación, pero se hizo a través de los gobiernos, no a través del evento de la naturaleza o al evento, ni siquiera a la naturaleza, sino al evento de la pandemia. Es un tema de debate que hablamos muchos en la época de la pandemia, pero que creo que es interesante volver a comentarlo para otra presentación completa de ese tema. Sí. Entonces, es importante de que aquí, cuando hay un precio alzado, hay muy poco margen para poder acrecer en el valor integral del contrato. ¿Sí? A diferencia en el contrato anterior que estábamos hablando, sí existe la posibilidad de poder acrecer en el sentido dependiendo de los factores o elementos de variaciones que pudieran haber dentro del contrato. En este caso, la distribución de riesgos es un poco diferente porque el experto en que ha presentado su diseño y su obra pues debe tener menos margen de error en relación a no haber previsto una visita al sitio o haber encontrado un banco de recursos cerca o haber encontrado elementos que no tenía recursos para dotarse de cemento, de hierro, de esto. Claro, hay elementos como por ejemplo elementos geopolíticos que ha sucedido actualmente y tiene un impacto en estos proyectos, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó? Los mayores productores de acero del mundo, hubo temas de gas, mermó el reparto de este tipo de insumos que pueden servir para proyectos. Y esto también no solo mermó, primero una baja en obtener el recurso y dos, es que la apreciación de los fondos o los gastos por el tema de importación, tanto el flete como pasó a consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Encareció, digamos, los proyectos. Y es aquí donde hay variaciones que no dependen del contratista ni del contratante y que en los contratos estándar fix se pueden llevar a consensos para poder hacer modificaciones contractuales muy flexiblemente que se apeguen también a nuestro ordenamiento legal. Aquí es importante mencionar eso y lo voy a ir comentando porque estos contratos estándar, como lo dije, la naturaleza jurídica desde la autonomía y la voluntad privada que está en la Constitución de la República, en el Código Civil, y el sometimiento expreso que establece la Ley de Contratación del Estado, ¿verdad? Por mandato y una vez tomada la decisión de un funcionario público o de un Estado llegar a estos contratos, se sale de la esfera de su poder de imperio, como había dicho, y actúa como un particular en ese tipo de contrato y actúa en virtud de la autonomía y la voluntad de las partes. No sé si hay funcionarios públicos acá, pero es importante que conozcan o que también como contratistas o las personas usuarias de estos mecanismos o de estos contratos, que al someterse a estos contratos, igual el funcionario o el Estado está protegido, porque la ley le ha dado la facultad para poder optar y tomar las decisiones para poder llegar a hacer estas modificaciones contractuales. Lógicamente vivimos en un medio donde hay entes reguladores de supervisión y que hay que tener mucho cuidado con las actuaciones tanto de los funcionarios como de los contratistas en relación a estos proyectos. Y que es respaldado realmente por estos mismos contratos estándar que son de instancia legal, propuestos por nuestra legislación y que tienen la facultad para hacerlo. Por eso es importante la difusión y, como digo yo, la evangelización de este tipo de contratos en relación a que puedan conocer las facultades, las virtudes y la eficiencia que pueden tener estos contratos
para desarrollar obras en menor costo y menor tiempo, ¿no? Seguimos, entonces, habíamos hablado de la precio alzado y pago por hitos y la diferencia entre definición de pago por hitos. El alzado, pues ya dije, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse un contrato existe por hora de trabajo. Y la definición por pago por hitos consiste en dividir el alcance del proyecto en hitos. Vamos a ir avanzando un poco rápido porque me va comiendo el tiempo. El plata es aquel contrato que es como EPC, que quiere decirle Engineering, Construction and Procurement, que es interesante porque hay ingeniería de valor, hay construcción, pero también está el procurement, la gestión contractual y administración de la procura, ¿verdad? Que es donde tiene que ver mucho también los modelos del Project Delivery System. Este contrato, pues, es aquel que el contratista asume la responsabilidad total, ¿no? Total por todas las fases de la obra, a partir de la concepción del proyecto y con todas sus especificaciones de ingeniería de detalle. ¿Cuál es la diferencia al anterior? En el anterior, y vamos avanzando, ¿no? El primero solo construía. El segundo, a ver, el rojo solo construye. El amarillo diseña y construye. El plata diseña, construye y lo pone en marcha. Lo opera hasta cierto momento específico. Vamos a avanzar. ¿Para qué se usa? Para proyectos industriales ya en mano, infraestructuras de edificación que requieren mayor certeza. El precio de plazo, un ejemplo, centro cívico. Este es un tipo de contrato llave en mano, ¿verdad? Otro ejemplo, el aeropuerto Palmerola. Otro ejemplo, el puerto de Cortés, ¿verdad? Y hay otros dos, tres puertos, el puerto de Graneles y el puerto de residuos que está allá en Cortés, también son modelos de este tipo. El contratista asume toda la responsabilidad sobre el diseño, datos de partida, construcción y puesta en marcha. No hay ingeniero, no hay supervisión. Menos intervención en las actividades del contratista y son condicionadas por los requisitos del cliente. ¿Cuál es el modelo? Las características, EPC, precio alzado y pago por hitos, todo incluido. Y el resumen de todos los anteriores, se sacó una mejor versión que es la que aplica en los banca multilateral. A partir del 99 ha tenido una modificación que utiliza el 2017 aplicado al libro rojo, que hay una modificación y se enfoca más a la gestión y prevención de riesgos contractuales a través de un mecanismo donde hay un tercero neutral para poder gestar, administrar y ser mediador en una revisión de la medición de la ejecución de proyectos y las disputas que pueden haber entre el contratista, el contratante o inclusive la supervisión, que ahí entra un poco de los participantes y las partes. Estructura de los contratos en general en este tema estandarizado, 20 cláusulas homologadas entre los distintos libros y un apéndice que se llama las condiciones generales. Cuando ustedes ven un proceso de esto, el libro de las condiciones generales es el básico y las condiciones especiales son las que se modifican de acuerdo al alcance. Se incluye una guía para la preparación de estas, inclusive para las licitaciones, para las condiciones particulares, de acuerdo a las necesidades. Se da ya los modelos de garantía, la carta oferta, el apéndice de la oferta y otros acuerdos. Y aquí vamos a ver un apéndice de oferta muy por encima. Esta presentación la vamos a tener. Importante, las cláusulas o elementos de indemnización por demora en las obras, el anticipo total, detalles del pago, porcentaje de retractaciones, cuantía mínima de la certificación de pago a cuentas. Importante establecer y tener en claro la operatividad, si hay que importar, si va a necesitar una garantía adicional para importación, si los impuestos no están exonerados o no. Otros elementos importantes que hay que tener en cuenta es que, a ver, hay un debate siempre en relación a la garantía y versus fianza, ¿no? En el tema de la ejecutabilidad, y es un tema de riesgo país que muchos inversionistas dicen, uno de los elementos que no nos gusta es que la garantía o la fianza se tenga que ejecutar a un primer llamado. Veo yo ahí por ahí algunas preguntas, no sé si es el momento de responderlas. Veo que alguien escribe. Ah, ok. Ahí están para hacer las preguntas, ya estamos llegando un poco. Y bueno, esos son algunos de los elementos, estructura de los contratos, un poco los elementos de los riesgos de contratante y contratista, están muy especificados cuáles son los riesgos y es lo que se debe mitigar. Y digamos, esta conferencia es para eso, ¿no? Para darles un vistazo express de qué elementos deben tomar, ya sea cualquiera de los roles que jueguen, si son abogados que van a asesorar un contrato, si son contratistas que tienen expertos FIDIC y deben gestar un contrato, si son el cliente que va a diseñar un proyecto, si es la supervisión que va a ejecutar el rol de un ingeniero.
o si es un diseñador que va a ejecutar después el rol. Y estos son los participantes. Pues, condiciones especiales del contrato habla sobre control de plazos, calidad, costos y la finalización del mismo. Modalidades, construcción y operación y o transferencia y o mantenimiento y obras o servicios, ampliación de obras o servicios públicos, ejecución de una obra pública o sin prestación de servicio público. Contenidos básicos versus los FIDIC versus los APP es muy parecido, con la diferencia que el contrato APP puede ser cualquiera de las versiones anteriores, pero con una operación a largo plazo, 15, 20, 30, 35, 40 años, donde va a administrar donde va a administrar y va a explotar ese bien público, carretera, puerto, aeropuerto, ya sea carretera, mar, aire u otras, ¿verdad? Concesiones mineras, concesiones, digamos, de cualquier recurso mineral o cualquier recurso que pueda tener el país. Y un poco de las cláusulas que debe tener este tipo de contrato. Y aquí llegamos a los elementos importantes para estructurar un contrato. Diseño las especificaciones técnicas de la obra, importante realizarlas con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cuando un contratista está entrando a licitar un proyecto, debe cuantificar su propuesta económica y debe incluir en su presupuesto cuáles son todos estos riesgos. ¿Qué pasa si hay temas de importación y no hay un convenio de doble imposición en relación a los temas fiscales? ¿Qué pasa si hay variaciones? ¿Qué pasa si hay qué pasa si hay elementos de fuerza mayor? ¿Qué pasa si hay un elemento de geopolítica o elementos políticos de decisión en relación a la cultura y política de Estado? ¿Cuáles son los mecanismos de resolución de controversias en relación a un conflicto? Si existe seguridad jurídica, ¿cuáles son nuestras cláusulas de escape y cuáles son, digamos, las cláusulas principales para el mismo? Equipo multidisciplinario, desde el principio le dije, los ingenieros saben en la ejecución de proyectos dónde nos aprieta el zapato, ¿sí? En relación a decir, bueno, yo he visto que en tal ciudad las variaciones pueden ser así, no hay recursos, tal y tal. Eso es el red flag, ¿no? Eso es lo que llamamos las alertas tempranas desde la estructuración del contrato. Importante, desde que se diseña el proyecto, se diseñan las bases de licitación, ver todos esos elementos. La escritura del tipo de contrato es decidir qué tipo de contrato es, que debe enlazarse con qué tipo de obra es. Si es una obra de gran envergadura o de menor cuantía, que también existe un libro verde para obras de menor cuantía o de gran envergadura, hay que ver las necesidades del cliente y qué es lo que tenemos para poder establecer si es amarillo, plata o rosa, ¿no? O rojo, ¿verdad? Y primero, bueno, después de eso, pues establecer la ruta crítica, las amenazas y las posibles matrices de riesgos en relación a posibles ampliaciones de plazo por X o Y razón. He visto en algún momento que se diseñan proyectos que desde que se lanzan las bases dicen el contrato es para un plazo de 18 meses que se podrá ampliar a 24. Eso ya me está dando una luz de que no se ha diseñado bien y que ya de entrada están queriendo o pudiendo dar una ventana para poder ampliar el plazo. ¿Cuáles son las controversias? ¿Cuáles son, digamos, las mayores controversias que se dan en este tipo de contratos? Controversias relacionadas al objeto de contrato cuando no hemos tenido un diseño, un alcance específico, ¿verdad? Las controversias relacionadas al incumplimiento de los plazos contractuales por baja eficiencia en la ejecución de la obra, por baja eficiencia o por falta de capacidad técnica o por falta de capacidad económica, ¿verdad? O por elementos adversos a la ejecución de la obra. Las controversias también se dan por incumplimientos contractuales, ya son las típicas por daños y perjuicios, ¿verdad? Por incumplimiento de algunas de las partes, errores en diseño, por no haber ido a visitar el sitio. Sucede mucho que a veces los diseños los hacen desde el extranjero y cuando ya vienen a construir encuentran que el diseño no está pegado a la realidad. No ha hecho una visita de campo previa, que es importante. Dependiendo del tipo de modelo de contrato, pues se va manejando en relación a eso. ¿Cuáles son este tipo de posibles recamos? Bueno, variaciones en los costos originalmente contemplados por causas extraordinarias, deficientes definiciones del alcance de obra y de los demás derechos y obligaciones a cargo de las partes en un contrato de obra, problemas de subsuelo, problemas de subcontratistas donde permiten que no cumpla ciertas obligaciones, trabajos adicionales ejecutados no autorizados, ¿verdad? No haber visitado previamente el sitio, como lo dije, diferencia entre ingeniería básica, preingeniería e ingeniería de detalle, donde existe una ingeniería básica, pero no ha habido una ingeniería, o hay una preingeniería
que se ha vendido como un diseño específico, pero no hay una ingeniería básica ni ingeniería de detalle que tiene que construirse ya durante el proyecto y eso limita la ejecución del plazo porque es en marcha. Otro elemento, falta de cumplimiento en los plazos, no contar con el equipo y personal, falta de programación, problemas de subsuelo, como ya lo mencioné. Incumplimiento de los plazos, la aceptación y todo lo que había mencionado. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son los participantes de un proyecto o un contrato de este tipo? Contratante o propietario, supervisión e ingeniero, afianzadores o garantes, contratista, subcontratista, proveedores e instituciones financieras regulares. Aquí es bien importante. Estos son los participantes, pero no las partes. Las partes que se obligan son el contratante y el contratista. Son los que tienen en relación de las obligaciones y la distribución de los riesgos. Todos los demás pueden tener relaciones contractuales con cada uno de ellos. Contratista con las supervisiones, con los subcontratistas y con los afianzadores. Y el contratante, su relación con el ingeniero y con la banca financiera regulatoria. Estas regulaciones pueden ser que tengan o provoquen consecuencias directas en uno o el otro, que pueden traer consecuencias para reclamos futuros y que hay que visorar el entorno completo en un análisis de contratación, ¿no? Ver cómo es la relación que tiene el contratante con el supervisor, cómo el contratante tiene la relación con su convenio de financiamiento, ¿verdad? Y viceversa, ya para el contratante es más fácil porque dentro de sus especificaciones técnicas de la base de licitación ya establece cómo deberá tener la relación con sus subcontratistas y cómo deberá hacer las garantías que deberá presentar. Reclamos comunes, ya lo habíamos hablado, pago de variaciones, pago de obras no ejecutadas, estimaciones no pagadas. Esto es importante porque la estructuración de los reclamos, ¿cuáles son los elementos para la estructuración de los reclamos? Como dije, la debida diligencia es crear esa matriz de riesgos y adelantarnos a una gestión y prevención de riesgos contractuales donde podamos tener esas alertas tempranas y seguir ir estableciendo esto. Por lo general, estos contratos tienen un mecanismo escalonado que es arreglo directo para reclamación, una mesa de resolución de conflictos, que esta puede ser permanente, que vamos a enunciar nada más en un breve, y un arbitraje, ¿sí? Esos son los elementos que pueden hacer. ¿Cómo se prepara? Pues preparación de la prueba en un reclamo versus los posibles reclamos que puede haber. Pues primero, preparación de la prueba a través de la documentación misma, ¿verdad? Después establecer si voy a necesitar expertos, después establecer qué tipo de cláusula tengo, si me permite nombrar los árbitros y qué especialización debe tener, y después determinar qué necesidades vamos a tener en estos expertos y cómo voy a presentar estos expertos en relación a lo que se lleve en el proceso. Estos son los mecanismos que se dan generalmente en un contrato. em, Como dije, había gestión y prevención de riesgos contractuales y otros que son de resolución. Y aquí, por ejemplo, los de prevención son la conciliación y la mediación, las mesas de resolución de conflictos y la gestión administrativa de los contratos y la gestión de prevención de los riesgos contractuales. Esos cuatro son preventivos. Y el arbitraje ad hoc institucional es resolutivo, es a posteriori del conflicto. O sea, si hay una buena gestión contractual y si hay una debida diligencia en la estructuración de este tipo de contratos, en el menor y para que pueda haber mayor eficiencia, lo ideal es que estos proyectos se gesten con los mecanismos de gestión preventiva. Gestión administrativa de contratos, hoy en día existe lo que se llama Contract Manager, ¿verdad? Y acuerpado o apoyado por los dispute boards o mesas técnicas de resolución de conflictos que establecen este tipo de contratos. Aquí una breve, pues el artículo de conciliación de nuestra ley, el concepto de arbitraje de nuestra ley, y una breve descripción de las mesas técnicas de resolución de controversias que están establecidas en el artículo 3A y que habla sobre los paneles técnicos de expertos que se manejan en sus diferentes categorías. Con esto, yo creo que hemos llegado al tema de clasificación de los dispute boards y llegar prácticamente a la parte de hacer una clasificación y entrar a preguntas y respuestas con el tiempo que veo que son las 11:02 de la mañana para poder abrir un poquito el espacio a preguntas y respuestas si hay. Muy agradecido por escucharlos. Adelante. Muchas gracias, abogado, por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.
A todos los participantes les recordamos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de el chat de Q&A. Vamos a dar unos minutitos para que puedan realizarlas. Bueno, si no, entonces podemos pasar el examencito, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, está. No, son bromas. Bueno, no sé si no hay preguntas, pues igual pueden, quiero tal vez aquí, si me dejan, dejarles mi contacto para que si ahorita pues no tienen nada en mente, pues ahí está mi contacto. Agradecerles por su atención, ¿verdad? Y pues me pueden escribir, ¿no? Para cualquier consulta o duda. Pues somos una firma especializada en derecho de la construcción, administramos y gestamos proyectos desde la estructuración sustantiva del proyecto, la administración de misma de la operación del contrato, hasta gestar y prevenir riesgos contractuales y evitar conflictos, hasta el momento que si existe conflicto, pues también representamos como abogados de parte. Con eso agradecerles por su atención y pues nada más quedo a su disposición. Muchas gracias, abogado. Con esto hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy a este evento de suma importancia y en especial agradecemos a LexinCorp por hacer posible que realizáramos el evento del día de hoy y también a nuestro excelente orador. Les recordamos que si desean ver nuevamente la conferencia, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, saludos.